Muy buenas, bienvenidos a la quinta lección del curso de JavaScript desde cero, donde vamos a ver cómo se comportan los números. En el vídeo anterior vimos cómo se comportaban los strings, ¿vale? Las cadenas de texto, y ahora vamos a ver cómo se comporta JavaScript con respecto de los números. Vamos a cargar una línea de comandos donde voy a entrar a mi desktop, voy a entrar al curso de JavaScript y vamos a crear aquí, a ver, eso es, vamos a crear aquí un nuevo directorio que sea sesión 05 numbers, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser code sesión 05 numbers. Vamos a abrir una instancia, no, mira, vamos a abrirlo aquí directamente, en la carpeta padre, ¿vale? Junto con este vídeo también tendréis el repositorio de Git, bueno, junto con este vídeo con los anteriores, ¿vale? El repositorio de Git donde tendremos todo, esto lo voy a cerrar, donde tendremos todos los ejercicios que hemos ido realizando hasta ahora, ¿vale? Así que esto lo voy a cerrar, esto lo voy a dejar aquí y ya tenemos aquí nuestra sesión número 5, Numbers. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a crear un archivo, pero directamente vamos a crearlo con Quokka, ¿vale? Como hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a crear un nuevo archivo con Quokka. Voy a cerrar esto y ahora veremos cómo el terminal se va a cargar con la configuración de Quokka que nos va a permitir previsualizar cómo se va a comportar este fichero JavaScript, ¿vale? Perfecto. Voy a poner aquí sesión 5 numbers. ¿Vale? Perfecto. Ok, vale, pues ya hemos trabajado hasta ahora, hemos aprendido cómo se declaran variables y a la hora de declarar variables, como ejemplos, hemos utilizado algún número, por ejemplo. Hemos aprendido como let a es igual a 5, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Ahora podemos pasar por consola esta variable y ya vemos que vale 5. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como un número entero, es decir, que no tiene ninguna parte decimal. En cambio, nosotros aquí también en JavaScript podemos trabajar con números de coma flotante, también que se llama en programación, o números con decimales. En este caso podríamos decirle 0,1 log b y ya vemos cómo vale 0,1. ¿Vale? Estos serían los decimales dentro de JavaScript. No hay ningún problema, ¿vale? Aquí directamente los estamos declarando de la misma manera con un let. Mientras que en otros lenguajes sí que existen diferentes tipos de números, ¿vale? Existirían los int, los enteros, los float de coma flotante, los double de doble precisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en JavaScript la única forma en la que vamos a declarar las variables, los números, va a ser de esta manera. Vale, vamos a seguir. Voy a poner aquí un comentario que sea declaración de variables numéricas, enteros y con decimales, ¿vale? Ya hemos visto que se declaran exactamente de la misma manera. Vale, vamos a ver ahora algo que os puede explotar un poco la cabeza, a mí me lo hizo la primera vez, y es el tema de la precisión. Si yo he declarado aquí, por ejemplo, B, que vale 0,1, y yo le digo que C es 0,2, ¿vale? La suma de 0,1 y 0,2 evidentemente es 0,3. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando lo pasemos por consola? B más C. Y ahí vemos que JavaScript se ha inventado unos ceros por detrás y al final termina en un 4. ¿Esto está mal? Matemáticamente esto no es correcto porque estos son números decimales que al sumarlos tienen que dar 0,3. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Bien, esto pasa por cómo está almacenado en memoria este dato, ¿vale? En las
Las variables dentro de JavaScript utilizan una serie de bytes, ¿vale? Bytes son, bueno, bits serían unos y ceros dentro de memoria, ¿vale? Y un byte está constituido por 8 bits, ¿vale? Entonces, las variables dentro de JavaScript están constituidas por un número de bytes, ¿vale? Entonces, de esa manera es imposible que con este número de bytes que se ha asignado a esta variable, en este caso, esta variable temporal, se pueda llegar a la precisión exacta de 0.3, ¿vale? Tal y como está realizado el lenguaje, ¿vale? Simplemente esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. No voy a entrar más en detalle porque sería absurdo y no aportaría ningún valor, ¿vale? Pero es importante que sepáis que esto pasa. También pasa con las multiplicaciones. Ya vemos aquí que 0.1 por 0.2 nos da 0.02, 0,000000004, ¿vale? Entonces, esto no es cosa solo de las sumas ni de las multiplicaciones. Ese simple hecho es la explicación es cómo JavaScript trata a las variables y qué tipo de memoria le asigna a cada una de ellas, ¿vale? Sin embargo, esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vamos a ver un pequeño truco. Yo he estado trabajando en diferentes proyectos y el truco que mejor me ha valido a mí es cómo podemos obtener realmente el 0.3. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podríamos, esto ya es un pequeño truco que va aparte de todo lo que tenemos para este vídeo, ¿vale? Pero simplemente creo que puede servir, que puede aportar valor, así que lo voy a comentar, ¿vale? Lo que podríamos hacer sería utilizar el operador round, que lo que hace es redondear hacia abajo sin decimales, ¿vale? Entonces, si yo quisiera tener decimales, lo podría hacer 0.1 más 0.2, ¿vale? Y ya vemos como aquí nos sigue apareciendo 0.0003, ¿vale? De todas formas, lo que podríamos hacer sería esto, multiplicarlo por 100 y todo este valor redondear, ¿vale? Y después dividirlo entre 100. De esta manera, si nosotros pasamos por consola, ya vemos como aquí sí que estamos obteniendo el 0.3, ¿vale? Esto es un pequeño truco. Existen un montón de truquitos de este estilo y librerías para solventar esta dedicación en memoria a las variables dentro de JavaScript, ¿vale? Así que esto lo vamos a poner como pequeño truco. ¿Vale? He puesto entre comillas porque realmente esto sigue siendo igual de sintético que esto de aquí. Pero esto nos va a servir para tenerlo todo bien ordenado, ¿vale? Simplemente vamos a dejarlo por ahí y seguimos con las operaciones aritméticas y la siguiente parte del vídeo. Hasta ahora.